Empecé con esto simplemente porque puedo. Debería darle un nombre, pero como estoy harto de que todo tenga que tener una etiqueta, pasaré por alto ese mero detalle y me dedicaré a lo que realmente vale la pena. Es tiempo invertido, básicamente. Tiempo. Ese enorme capital que un buen día se licúa y es hora de decir adiós, o la frase que uno prefiera si llega a estar consciente de ello. Tiempo. Era solo un niño hace un segundo atrás. Ahora me he convertido en alguien con un rostro canoso y la parte superior despoblada. Tiempo, un viejo atado a una roca mientras masculla improperios contra todo lo que dejó pasar, y para peor aún no le gusta nada aquello en lo que el mundo se ha convertido. Una postal de otra época, una selfie que empieza a ponerse un tono sepia, aunque la promesa de durar para siempre aparezca en cada fotografía que se toma un momento de ya es pasado. Ese helado que ya se ha derretido, un hormiguero terminado antes de la tormenta, la marea verde que azota los muros de la casa tras haber tenido la osadía de cortar el pasto, o el césped para los más puritanos. Una flor que se alza majestuosa ante el sol para luego convertirse en un despojo marchito ante la primera helada, la que recuerda que esos momentos tibios deben ser atesorados dado que no se repite muy seguido. Definir al tiempo es imposible, dado que le damos un nombre diferente a cada momento del día. Se llama amanecer, colectivo, clase, trabajo, mate o café, mensaje de texto, chiste futbolero, balón, perro, sol, luna, noche, día, ataque de ira, cerrazón, etc. Cada momento de nuestra vida es tiempo, lo usamos en forma desmedida, vemos los números en el calendario como si fueran interminables, queremos llegar al final de la semana, del mes, del año, para solo volver a empezar. Cientos de fotos son tomadas, rostros sonriendo, mostrando la mejor versión de ese momento. El resto queda en las sombras como un crimen que no figura en las estadísticas, víctimas del anonimato y de la memoria a corto plazo. Una fotografía se viraliza, a la tarde ya es vieja, mañana será otra moda. En unos meses la imagen inicial volverá reciclada y con otro nombre. Pero será siempre lo mismo, lo único es que no lo recordaremos. De por sí el tiempo es bastante efímero. Puedo intentar dejar esa idea de lado y contar su historia a partir de viejas memorias que provocan otras historias, dado que es el actor principal de esta idea puede aparecer en distintas formas. Todo se reduce a recuerdos entonces, eso que el tiempo se empeña en borrar y que se materializa en imágenes que reemplazan infinitamente otras escenas. Recuerdo que era una tarde del otoño, al ascensor llegar al piso indicado y luego de dos golpes en la puerta su morador accedió a recibirme. Una sonrisa bonachona la del flaco, algo que aún conserva pese a todo el viento helado que su rostro ha recibido allá en el sur bonaerense. Esa es la primera imagen, la que queda. Ella y su silencio en las horas que compartimos. Parecía que siempre estaba de tanto irse en silencio. Parecía que dudaría para siempre, pero una tarde-noche nos despedimos en el subsuelo. Bajo toneladas de concreto se concretó la agridulce partida. Agridulce, una torta de manzanas que llegó diezmada a destino. Demasiada hambre que calmar. La vida se ve color caramelo, pero se siente entre variaciones de dulce y tristeza. La siguiente escena es la de un hombre arrastrando su mundo por las calles vacías de la civilización. Una noche de puertas cerradas, pasos apurados y mucho frío. El asesino de los que viven afuera. Frío. El reloj se congela. El último hálito se pierde en la noche. La tercera escena fue borrada por mandato del tiempo y molación del celuloide. En la cuarta escena, no necesariamente la última, una luz asesina encandila al padre de la manada que muere en ese momento. Un instante después cae la madre arrollada, sus crías a los 2, 3 y 7 metros. Luego todo es silencio, las horas harán el resto. Para el cazador un buen botín, para la naturaleza una afrenta. El karma es un asesino serial capaz de todo, incluso de fabricar con las sombras de la noche una recta y disfrazar la curva. El farol ya se ha roto iluminando por un rato los despojos del accidente, cuerpos inertes y vidrios esparcidos. De la bolsa de presas un pequeño conejo escapa, una suerte de truco de magia en la naturaleza. Luego todo es silencio. Las cuatro escenas devenidas en tres parecen no tener nada en común: un amigo, un mendigo y un cazador. Bastará con que elijamos dónde nos queremos parar para contar otra historia. Bastará con sentirnos identificados con uno u otro personaje. Para ello deberemos dedicarle un momento a la lectura de esas pocas frases que los describen. Luego dejar volar la imaginación, pero no demasiado alto. Así tendremos una visión mundana de cualquiera de esos personajes y no los confundiremos con seres venidos de otros mundos. Hasta este punto habremos empleado ciertos periodos de nuestra vida. Entonces veremos que la idea inicial los sigue uniendo a todos. No hay forma de grabar las ideas que vienen en la madrugada.
Uno piensa que alcanzó un plano celestial con frases que al día siguiente se han perdido para siempre. ¿Pero será posible? Justo cuando teníamos todo resuelto nos devuelven a la realidad de una patada. El frío de la madrugada te encuentra tomando el siguiente bondi rumbo a la misma vieja escena. Pensamientos quedan congelados. Te aprietas contra esa mochila en la que llevas tus pertenencias que han de quedar como el carro de un mendigo un día cualquiera de estos. La noche se vuelve día, el cansancio es invadido por el sueño. La repetición de tareas bloquea toda esperanza de otra cosa. Vivimos entregados como conejos encandilados, cegados por el éxito de otros, invadidos por la envidia y las risas vacías en una época de inmediatez. Dedicamos una excesiva cantidad de tiempo a cosas sin sentido, a cosas que no nos dejan nada, a gastar palabras en temas que no resultan profundos, a buscar las razones de existir en la antipatía por el otro. Cosas, debería eliminar esa palabra y llamarla de otra manera. Buscamos un enemigo al que cosificar. No lo llamamos por su nombre porque tal vez tenga el nuestro. Es un cuerpo extraño. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Todo reducido a un yoyismo. Yo, el centro de un universo de 2x2. Nada peor que te cuenten el final de la historia, aunque el concepto de principio se puede invertir fácilmente. Basta con leer el libro desde el final. Los personajes están sumergidos en una inmensa felicidad en este epílogo vuelto prólogo, y terminan en la más grande de todas las miserias. Son sólo pobres almas de un tiempo futuro que se vuelve pasado. El lector lee todo de atrás hacia adelante como un buen manga. Es peor que contarle a alguien que no la ha visto el final de una película, porque llegado el caso el libro tiene más de sagrado que un film. Uno puede encontrar buenas historias escritas estropeadas por guionistas y productores que la vuelven un desastre. Pero el libro sigue ahí. Cada quien puede interpretar lo que quiera sin necesidad de caer en la falsedad de la licencia literaria que envuelve a las películas. Por eso es peor que te cuenten el final del libro. La adaptación cinematográfica no importa. El libro es un santuario que permanece inalterable con el tiempo. Al cine se le da por hacer 10 versiones diferentes de la misma idea, una más horripilante que la otra. Personajes épicos son transformados en pedantes que hablan inglés. Julio César con zapatillas que simbolizan la victoria en lugar de sandalias. Bad Luck como sustituto de Alea y Acta Est. Un par de onagros desde donde arrojan las ideas vertidas en los libros por miles de autores en otros tiempos a un abismo llamado adaptaciones libres. Nada demasiado serio. Leo el final así ya tengo una idea de la película. Película que nada tiene que ver con la novela, pero eso es un simple detalle. A veces uno se refugia un poco bajo la arcada de la estación que ahora es un edificio de ruido. Llueve o sopla un viento gélido, en algún momento hay que cruzar, pidiendo que la nave llegue pronto a esa dársena improvisada que obra el resto de las horas como esquina. Arriba a veces no hay nadie excepto el chofer ataviado con una bufanda que le cubre el rostro. Pares de ojos y de manos le hacen frente a la intemperie. Los campos yacen blancos, las ovejas se camuflan allí. El resto son enormes espejos de agua generados por un clima enloquecido. Al final aparece la siguiente estación. Una larga fila de almas esperan ascender a un plano superior entre la tierra y el cielo. Aunque sean solo 3 escalones por encima del piso, será suficiente por ahora. En este viaje hemos invertido 20 minutos más unos 10 de espera. Pero la espera no cuenta, únicamente el viaje. El camino al cielo tiene varias paradas. Lugares pequeños se hacen a sitios más grandes, casas esparcidas, vidas que se refugian de un invierno cruel, en tanto la pantalla no transmite buenas noticias. La fe implica aferrarse a cualquier despojo de esperanza dado que no queda mucho más, haciendo fila para poder sobrevivir. La imagen de la mañana al tomar el colectivo es una metáfora, un resumen de hacer lo necesario para mantenerse con vida, yendo de acá para allá a conseguir un poco más de leña con la que calentarnos hasta la primavera. Aunque ella se ha retrasado en otras ocasiones, tendremos que esperar un poco más. Pero el alma sabe de eso, aguantar hasta el final y contener la respiración para así llegar arriba del todo, con el agua al cuello pero aún respirando. Aún respirando. En el reino del viento el sol se ha propuesto recuperar su reflejo. Las gotas que se precipitan crean los espejos en los que se ve repetido una y otra vez para envidia de su competidor. Al pasar de las horas la suave brisa desaloja el rocío, desatando la guerra entre los dos viejos poderes. Un tributo a Ares, Martes de Tyr. El viento quiere tapar al sol detrás de las nubes, pero son solo instantes de una victoria que se le escapa. Eol echa mano de todo su arsenal, deja en poder de la tormenta la batalla principal y se dedica con afán a tratar de neutralizar al sol.
Un cúmulo se deja tentar por los dedos ígneos del sol y se ríe a carcajadas, golpeando a las demás que huyen por la autopista celeste más cercana. No importa lo que le tome, incluso una ventisca de varios días ha de cesar. El del rojo está por encima de todo. Radiante en el centro como un 10 desparramando contrarios se ríe el viento y al final la noche pacta una tregua. Al mar esto no le importa, se deja mecer por el viento, acariciar por el sol y le sirve de espejo a la luna, la única beneficiada al final de cuentas. Es que la luna con el tiempo se ha dado cuenta de que el viento no llega a tocarla y el sol está lejos, así que la noche es su reino. La luz un regalo del de rojo, pero como todo obsequio solo de ella, y que el cosmos le arroje piedras a su bello rostro. Niebla, niebla, tú que sabes de esconder las cosas y desdibujarlo todo como un buen ataque que termina sin nacer, ahogado en el medio por volantes precisos que parecen no estar, pero emergen para comerse los talones del valiente 10. Nieve, antes veía bastante cuando pescaba en el arroyo allá en la Toscana. Ahora la bruma marina toma su lugar mientras él se dedica a cazar para aumentar las provisiones. La perra vuelve con la presa entre las fauces. Todo termina en la olla de una u otra forma. Hasta los cardos son convertidos en milanesas cuando hay hambre. El lugar está bien para la época de calor, pero en marzo las cosas empiezan a verse diferentes. Incluso el camino se anega. El frío ha venido temprano este año y tras la cacería no le queda sino calentarse los pies frente a la chimenea. Ahí naufragan los restos de cada cilindro en tanto la atmósfera se encuentra cubierta de una densa cortina de humo, semejante a la niebla espesa. Los gauchos la llaman cerrazón. Mientras los demás duermen, los barcos son preparados. Salen siempre en parejas, porque el mar es una trampa mortal. Peor aún en épocas de calma absoluta. Es cuestión de que su humor se crispe y eso será suficiente. Al principio a sus vecinos les pareció innovador que cada primavera se dedicara a cambiarle el color a la casa. Luego simplemente pasaron a criticarla. Cualquier cosa que alterara la monotonía de aquel pago era objeto de comentario de los que tenían suficiente espacio ocioso en sus vidas. Los más pequeños aprendían el procedimiento de parte de los mayores. Sin embargo, en ciertos lugares esta costumbre se atenuaba en la medida que las personas pasaban lapsos mayores ocupadas en cubrir sus necesidades, levantarse antes de que el gallo se enterara que el sol ya venía, o bien saber que nada de todo ese palabrerío iba a ponerles algo sobre la mesa. El resto seguía ocupado en ver a quién criticar, en qué momento y cuándo hacer la pausa para sorber ese mate que ya se presentaba frío, ello acompañado del sonido de una moto, que dejaba una estela en la fría mañana, los golpes de un martillo preparando los encofrados para el siguiente monumento torcido llamado construcción moderna, y los comentarios innecesarios sobre el match futbolero del día anterior. Las gastadas de costumbre empleando un tiempo innecesario en algo mucho más innecesario como es colocar una excesiva cantidad de energía en 22 tipos sudando y corriendo tras un balón. Pura publicidad, nada de fútbol, fútbol o fútbol, un cuento viejo repetido demasiadas veces que ya tiene un final anunciado. El de la cargada matutina de parte unos, mientras los demás se bancan la helada aparte del chascarrillo, aunque también es una fotografía de la sociedad en la necesidad de esperar que al otro le vaya mal o un poco peor que a uno, para poder sentirse satisfecho. Tal vez más que satisfecho sería sentirse menos peor cuando simplemente las cosas han tocado a fondo, pero siempre hay algo para regocijarse de las desgracias ajenas, sin ver las propias y mitigar las frustraciones de unos con las faltas de otros. Fue el otro, nada tuve yo que ver en esto. Estoy mal, pero aquel está peor. ¿Por qué sigue intentando cosas a su edad? ¿Dejará algún día de salir de la cueva antes de las 6 de la mañana? Etcétera, etcétera, etcétera. Un etcétera infinito a los justificativos. Todo esto viene de esa costumbre de mirar lo que el otro se dedica a hacer perdiendo la noción de lo que hacemos nosotros. Ahora la ligamos todos. Es un nosotros. No un tú ni un vos. Nosotros. Costumbre suavizada por el ruido de la ciudad que está presente, pero parece solo surgir en determinadas ocasiones, mientras las hormigas se dirigen apuradas a cumplir con las tareas que una fuerza enorme les ha encomendado como parte de un plan siniestro. Uno se agarra de cualquier madero, pero igual va a la deriva, mezcla de esperanza y estupidez. Nada de situaciones concretas, pura improvisación según pasan los minutos. El problema de improvisar tanto es solo una reacción natural con el agua al cuello. Si hubiéramos pensado en ello antes, esto sería otra escena. Nada de un luto nacional por perder en algo tan intrascendente, ni lágrimas de niños, ni discusiones acaloradas. A ocuparnos de lo que vale la pena,
a poner el pan sobre la mesa y a dejar al fanático de la nada misma. Basta de invertirle tiempo y dedicación a estas situaciones intrascendentes. Los que se llenan son los bolsillos de otros, los nuestros siguen igual y la esperanza requiere cimientos sólidos. No más falsas ideas llevadas sobre las espaldas de ídolos de carne y hueso, algunos de los cuales viven en su burbuja estelar. El resto metido en algo parecido, digital la existencia misma sin ataduras ni responsabilidades. Un mensaje infinito, oraciones a dioses nuevos que son más publicidad que otra cosa, justificando cualquier acto aunque suene bárbaro con tal de ganar. Todo se reduce a ganar sin importar cómo. Quedamos en vernos algún día, pero ese mismo no figura en el calendario. Sería una especie de 30 de febrero raro y esperanzador. Sería lo que no fuimos nunca, los besos que no nos dimos, las palabras que guardamos esperando que el tiempo las apacigüe, los gritos acallados en medio de la oscuridad del olvido. Basta ya de eso, basta de tener que sentirme así para saber cómo es lo contrario. Es una inmensa fortuna perdida en cosas que no tienen sentidos. Tal vez esto sea lo único bueno al fin de cuentas. Una madrugada eterna pudiendo deletrearle al mundo un pensamiento bien guardado. ¿Para qué dejarlo escondido si solo significará una enorme pérdida? ¿Para qué seguir encasillado en algo que no te gusta? Déjalo todo de una buena vez y lánzate a ese océano que te aguarda, mandando una nueva ola a cada segundo. Sumérgete nadando hacia el ocaso, porque ahí está el sol iluminando la otra parte de tu mundo que quiere seguir brillando bajo él. Bracea hasta que no puedas más, para entonces continuar flotando. Un poco más y estarás en la orilla iluminada. El viaje habrá valido la pena, de costa a costa, de la luz a la luz. La oscuridad es para los que tienen malos pensamientos. Los buenos hay que sacarlos a la luz para ver si perduran o mutan en algo mejor. Llegó un momento en el que dejamos de jugar y la rutina nos alcanzó. La distancia vino a interponerse como un abismo infranqueable dejándonos separados mientras la vida discurría. Nos atamos a obligaciones para poder sobrevivir, adaptamos sueños a la agenda diaria y repetimos el ritual de salida, un beso apurado, que tengas buen día, una plegaria al cielo para protegernos en el viaje. Hay cena, kilómetros recorridos de aquí para allá buscando llenar el arca con migajas que desaparecen a principio del mes. La espera esperanzada para cubrir los gastos de vivir de prestado, vivir para tapar deudas y seguir generándolas. Vivir, días tachados en el calendario, otros días que vienen con un poco de color. Parece ser que ayer está en blanco y negro. Armamos ese mueble que yacía esperando un hueco en nuestra rutina. Desalojamos el agua de la lluvia que el viento arrojó sobre el frente de la casa. Escuchamos un viejo programa eternizado en la red. Jugamos a nuestro pasatiempo favorito, o era solo el mío, pero fingiste para no desilusionarme. Capeamos la tormenta para descubrir una llave baja y la luz resurgió. Entonces mateamos para luego recorrer la plaza como un par de hojas al viento. Gélida la tarde, pero eso no nos detuvo. Más helada la ruta cuando devolvimos la gentileza de venirse por acá.